ventrículo izquierdo. ¿Por qué es que esto tiene que es más grueso? Profe, no se ve nada de lo que estás presentando, creo. Si es que estás ¿En serio? presentando. Bueno, esperen que no sé por qué no se ve porque decía que estaba compartiendo. ¿Ahí? No, profe. ¿No? No, profe. Compartir, compartir. Ahora ven mi pulsor. Ahora sí. Ah, bueno. Parece que al poner en pantalla, ok. Hace rato no vieron luego nada. Ahora Ahora sí, profe. voy a poner un poco así en este. ¿Ven? ¿Todavía? Sí, Sí profe. se ve. Ah, bueno. Esto voy a ocultar. Bueno. Entonces, como dijimos, ¿verdad? Empieza con lo que es la diástole y la sístole, ¿verdad? El ciclo cardíaco está constituido, está formado por el periodo de relajación, la diástole seguido por la sístole, ¿verdad? Diástole, sístole, diástole, sístole. Hay muchísimos acontecimientos que forman parte de ese ciclo cardíaco, ¿verdad? Y habla en primer lugar sobre todo lo que es el proceso de las contracciones que nosotros estuvimos hablando, las contracciones isovolumétricas, las volumétricas, ¿verdad? Y todo lo que es tanto la apertura de las válvulas aórticas y todo lo que es el cierre de las mismas cuando van expulsando todo lo que es la sangre. ¿Dónde ocurre eso? ¿Y ocurre para qué? Para que ustedes puedan tener todo lo que es la funcionalidad cardíaca. Eso es lo que me está diciendo acá, ¿verdad? Hay una relación que nosotros estuvimos hablando hace rato, ¿verdad? Y el año pasado, perdón, en la clase pasada, que era esta relación. Y esto es lo que ustedes ven en el electrocardiograma, pero acá se ve re chulinita. Así, re bien se ve acá. Tipo, se ve bien la onda P, el complejo QRS y la onda T. Todo esto ustedes tienen que tener en cuenta porque cada uno de ellos y tienen ¿cómo se dice? Un significado específico. A ver, ¿qué significado tenía la onda P? Muy bien, despolarización en las aurículas, ¿verdad? Y después se va a contraer las aurículas y se produce, ¿qué cosa? Una ligera curva, ¿verdad? De presión. Y generalmente, aproximadamente 0,16 segundos después de que inició la onda P, y ahí empieza a formarse este complejo, ¿verdad? Que es el complejo QRS. La onda QRS, o el complejo, perdón, QRS, ¿qué indicaba? Muy bien. Todo lo que es el proceso de despolarización de los ventrículos. Y después de un tiempo, un pequeño lapso, se va a volver a formar otra onda que va a ser la onda T. ¿Qué hacía la onda T? La repolarización de estos, del ciclo en sí, de los ventrículos en sí, ¿verdad? Entonces, la repolarización ventricular. Ahora, la pregunta es, que yo les dije a ustedes, ¿qué significaba onda Q? ¿Dónde está mi pulso? ¿Qué significaba onda Q prominente? ¿Qué era que significaba onda Q prominente?
muerte de tejido. Onda Q, miren, ustedes van a tener su electro. Vamos a ver si podemos encontrar onda Q prominente en el electrocardiograma. Electrocardiograma, onda Q prominente. Mira, miren acá. Esto es lo que yo les estaba mostrando a ustedes. ¿Se acuerdan del complejo normal, verdad? Y tienen la onda T. La onda T es positiva. En la mayoría, normalmente es positiva. Esta es la onda T. Onda T, complejo QRS, onda T. A, el potasio está, vamos a decir, normal, que es esto, ¿sí? Ahora, en el B, el potasio, que aparece un aumento del potasio. ¿Qué es lo que pasa? Hay una onda T más picuda. ¿Pueden ver? Sí, profesor. Bueno, acá espectacular, se ve bien. Onda T picuda. Ahora, esto es 7000 equivalentes. Un aumento de la onda con la concentración de potasio, perdón. Y entre el 8 y 9000 equivalentes de concentración de potasio, que es mucho más por encima de lo normal, ya ven cómo sobrepasa inclusive el complejo. Ay, perdón. El complejo QRS. Ya, demasiado, no hay más casi ese tiempo entre uno y otro, ¿verdad? Lo mismo pasa acá, o sea, una onda T picudísima. Y acá, por encima de 10 ya hay como una no sé, decir una extrasístole por ahí. Por eso es que es importante que ustedes sepan las concentraciones de esto. Y a veces nos asustamos tanto y ya pensamos que es de tinte más bien cardiovascular, nomás neto. Y a veces tenemos que corregir electrolitos nomás. Entonces hay que descartar todo eso. Y la onda Q prominente, vamos a ver un poco si por acá se ve. La onda U no es muy frecuente ver. No sé, no hay onda, bueno, acá más o menos. Ahí está. Acá está. ¿Ven cómo es mucho más marcado que los demás? Ese de este se ve mejor, a ver si acá no hay. Viste, ahí habla de infartos y demás. Onda Q prominente. Esto es importante. Durante un infarto agudo es, primero, antes del infarto, vamos a decir normal, después durante, como que hay una alteración con el segmento ST, y después la presencia de onda Q prominente, que es muerte del tejido. ¿Me están siguiendo hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Hay diferencia otra vez entre una miocarditis, porque en la miocarditis hay como un complejo, o sea, no sé, se le llamaba melladura del complejo QRS, que es como una M, que es lo que ustedes ven acá. Eso se ven frecuentemente en una miocarditis, pero van a ver ustedes todo eso después con más detalle en la parte de clínica médica, ¿verdad? Pero lo que me importa es que por lo menos sepan qué es lo que puedo observar en el electrocardiograma y qué es lo que me importa a mí, ¿verdad? Y los potenciales de acción. ¿Qué significa onda P? ¿Qué significa complejo QRS? ¿Qué significa onda T? ¿Sí?
Vamos a ver. Y esto se va a relacionar. Y esto se va a relacionar con qué cosa? Con la diástole que van a ir participando. La onda P, la onda Q y la onda R, ¿verdad? Y ST con la sístole. Entonces, todo esto va otra vez así de la manito. Toditos están unos al lado de otros. Tienen una relación muy importante para nosotros. Ahora, esta onda T desaparece. ¿Qué era la onda T? Despolarización. ¿Qué era la onda T? Onda T es repolarización, bro. Onda P. Despolarización auricular, bro. Despolarización auricular. No hay onda P. Di. Y ahí mi paciente entra en un estado de fibrilación auricular. Y ahí se dice, ah, mira, pues ese paciente está fibrilando. Y no hay onda P. Ausencia de onda P. Y esa fibrilación y se caracteriza muchísimo por la, ¿cómo se dice?, alteración con la ritmicidad del corazón. Y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque puede generar inclusive la formación de coágulos. Y esa formación de coágulos puede enviarse otra vez y tener un estado trombótico. Por eso es que para nosotros, y tiene importancia el electro, muchísimas cosas nos puede decir. ¿Vieron lo que pasa con la onda T? ¿Vieron lo que pasa con el complejo QRS? Y vieron lo que pasa con la onda P. Si bien ahora fisiológicamente ustedes tienen que saber nomás qué significa cada cosa, en el día de mañana, cuando ya estén en toda la parte clínica y se vayan adentrando mucho más a ver al campo clínico, se van a percatar que cada onda tiene una finalidad importantísima. Y ahora nosotros hacemos muchísimos electrocardiogramas porque nuestros pacientes vienen así todo, ay doctora, no sé qué me pasa, me duele mi pecho, mi X. Jóvenes, muy jóvenes. Y me quiero hacer mi electro. El paciente luego pide hacerse el electrocardiograma. Entonces ustedes tienen que, por lo menos lo básico tienen que manejar. Motivo por el cual hace unos años yo estudié, ¿verdad? Otra vez aparte, hice un curso de electrocardiograma. Porque había tanta demanda de pacientes que necesitaban electrocardiograma y que en urgencia y necesitamos leer así al toque, ¿verdad? Y se aprende muchísimo, pero tienen que hacer todos los días electro. Todos los días para no olvidarse, porque después se olvidan de algunas cosas. Y así, bueno, eso es con relación al electrocardiograma. Se dan cuenta que acá, vamos a subir un poquitito acá, habla sobre contracción isovolumétrica, ¿verdad? Contracción isovolumétrica se relaciona generalmente con qué cosa. ¿Con quién se relaciona? Con la sístole, ¿sí? Y la sístole, o es un periodo en realidad, cuando hay una contracción de los ventrículos, ¿sí? Una contracción ventricular, y esto ¿qué es lo que hace? Aumenta la presión ventricular y eso hace que se cierren las válvulas, ¿verdad? Que se cierren las válvulas aórticas. Y ahí existe un periodo de relajación isovolumétrica. Cuando nuevamente cambia de conformación, se abren las válvulas aórticas y se genera un proceso de contracción y al contraerse aumenta. ¿Qué es lo que va a aumentar? La presión o y sí, en realidad aumenta el estado de presión ventricular, ¿verdad? Y esto hace que se cambie de conformación nuevamente a nivel valvular y se cierran esas válvulas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, ¿por qué hay válvulas? ¿Cómo, doctora?
¿Por qué necesitamos las válvulas en nuestro cuerpo? Para evitar el reflujo. Para evitar que refluya. Porque se dan cuenta, hay presión a nivel luz, ¿verdad? Entonces, necesitamos esas contracciones otra vez y el cierre valvular para evitar que refluya. Una vez que se cerraron, se relaja nuevamente el ventrículo y continúa su ciclo, ¿verdad? Entonces, luego hay una sístole auricular y la presión va bajando nuevamente. Y ahí con eso, con todo eso, contracción, relajación, contracción, relajación o relajación, contracción, y es que se forma el ciclo cardíaco. ¿Comprendieron esta imagen? Muy bien. Acá dice, funcionan las aurículas como bomba de cebado, que ya dijimos ya todo lo que era el proceso de contracción. Y acá, relación de los tonos cardíacos con el bombeo cardíaco. ¿Qué es lo que son los tonos cardíacos? Y bueno, los tonos cardíacos son todo lo que nosotros así, ocultamos, ¿verdad? ¿Con qué cosa? Y con el estetoscopio, ¿verdad? Y generalmente no se oye en la apertura de las válvulas. ¿Por qué? Porque es un proceso muy, muy despacioso, o sea, muy lento, es verdad, mucho más lento que lo normal. Ahora, cuando las válvulas se cierran, ahí hacen como unas vibraciones y sí, vibraciones en realidad son, ¿verdad? Y esos son los que cambian conformacionalmente todo lo que es el, el sonido o los que forman el sonido. Al abrir, perdón, yo no escucho. Al cerrar, sí, porque al cerrar es como que vibran todos los componentes que están a nivel valvular y estos generan un ruidito. Y ahí se generan los ruidos cardíacos. El primer tono cardíaco es el que me va a iniciar, por eso es que dice apertura de las válvulas, ausencia de ruido. Cierre de las válvulas y los velos y los líquidos vibran y hay una influencia de cambios de presión generando sonido. Por eso es que cuando yo les pregunte en el examen, cuando se abren, nosotros podemos escuchar la apertura valvular y ustedes van a poner Falso, van a no se decir, puede escuchar. falso, no se puede escuchar. Entonces, el cierre valvular sí puedo escuchar. Y luego están los tonos, ¿verdad? El primer tono cardíaco y el segundo tono, que es lo que a nivel fisiológico utilizamos con mayor frecuencia. Entonces, el primer tono cardíaco, ¿con quién se relaciona? Con el inicio de la sístole. ¿Qué era la sístole? La contracción ventricular. Muy bien, ahí se toló. Contracción de los ventrículos. ¿Cierre de qué cosa? De las válvulas auriculoventriculares. Y vibraciones que tienen un tono más bajo y prolongado, ¿sí? El segundo tono cardíaco es el final de la sístole, el cierre de las válvulas aórticas y pulmonares, ¿sí? Y es un poquitito más rápido y son secos, golpes secos. Tup, 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 así es. Vamos a ver un poco. Acá. ¿Están entendiendo, chicos? Sí, profe. Porque parece que está en zombie realmente. Vamos a ver un poco. Quiero ver. Vamos a ver un poco.
Ustedes pueden escuchar la musiquita. No muy bien, profe. Esperen que- Ahí voy a compartir. ¿Todos me escuchan? Sí, profe. Bueno, voy a compartir el audio y capaz ahí me va a bloquear, pero cualquier cosa que note que esté ahí fuera del lugar, después vamos a explicar, ¿sí? Pero este me pareció muy bueno, esta explicación que encontré acá en internet. Quiero que vean esto, ¿sí? Vamos a ver, compartir. Durante el ciclo cardíaco habíamos mencionado que durante el proceso de eyección y durante el proceso de relajación isovolumétrica de los ventrículos ocurrían dos fenómenos que generaban dos ruidos. El primer ruido cardíaco durante el periodo de eyección y el segundo ruido cardíaco durante el periodo de relajación isovolumétrico. Veamos cuáles son las características de estos ruidos. El primer ruido cardíaco tiene la particularidad de ser o de tener un tono bajo y a su vez de ser prolongado. Mientras que el segundo ruido cardíaco es más seco y a su vez es mucho más rápido o es mucho más corto en su debido efecto. Y si los podemos poner como onomatopeyas, generalmente se los describe como un sonido de lap, dap o loop, dub, siendo el primer ruido cardíaco de naturaleza sistólica, mientras que el segundo ruido cardíaco de naturaleza diastólica. Recordemos que el primer ruido cardíaco se genera al momento del cierre de las válvulas auriculoventriculares durante el periodo de eyección, mientras que el segundo ruido cardíaco se genera por el cierre de las válvulas aórtico y pulmonar durante el periodo de relajación isovolumétrico. Hay una pequeña peculiaridad y es que el ruido número 1 siempre es único, un solo ruido, mientras que el segundo ruido cardíaco tiende a ser único, pero también puede ser doble, por eso he dibujado dos barritas verdes. Lo que marca que el segundo ruido cardíaco se escuche doble o se escuche como único es el ciclo respiratorio. ¿Cómo explicamos esto? Vamos a ver. Durante la inspiración, normalmente este ruido se debe escuchar como un sonido doble. Y durante la expiración, el sonido debe ser único. Cuando este sonido en inspiración se marca doble, se dice que el ruido ha tenido un desdoblamiento. Un desdoblamiento que normalmente es
fisiológico. Muy bien. ¿Cuál es la razón de esto? La razón es que durante el ciclo inspiratorio, normalmente la presión del tórax disminuye. Al disminuir esta presión torácica, hace que aumente la capacitancia de las arterias. Capacitancia. Principalmente de la arteria o los vasos pulmonares. Al aumentar la capacitancia, hace que el regreso de la sangre hacia la válvula sea mucho más lento. Por lo tanto, el cierre de la misma, de la válvula pulmonar, también se dé mucho más lento. Conclusión, hace que primero se cierre, durante un ciclo normal, se cierre la válvula aórtica. Mientras que cuando una persona inspira, hace que la válvula pulmonar se cierre un poquito después de la válvula aórtica. De esta manera generando doble ruido. ¿Y por qué la aórtica no hace lo mismo que la válvula pulmonar? Y es que en la arteria aorta ocurre totalmente lo contrario. Cuando la persona inspira, la capacitancia de la aorta disminuye o se mantiene normal. Por lo tanto, la válvula aórtica se cerrará igualmente primero que la válvula pulmonar. Y un pequeño dato ahí un poco más curioso es que el cierre de la válvula pulmonar generalmente es mucho más fuerte, o sea, se escucha más fuerte el ruido en personas jóvenes. Y se preguntarán entonces, ¿dónde yo escucho estos ruidos? Estos ruidos principalmente yo los escucho a nivel del área precordial. Aquí tenemos un tórax en el cual vamos a poder explicar esto. Empecemos con los ruidos o el segundo ruido cardíaco, que será aórtico pulmonar. Este segundo ruido generalmente se encontrará a nivel de la base del corazón. Por lo tanto, lo encontraremos de la siguiente manera. El foco o la válvula aórtica la encontraremos siempre del lado derecho. Y el foco para escuchar el segundo ruido pulmonar lo encontraremos del lado izquierdo. En la base, la ubicación exacta sería el de la aorta a nivel del segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, mientras que el de la pulmonar se encontrará en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Contrastando, el ruido número 1, que es de las válvulas auriculoventriculares, principalmente lo encontraremos en el ápex cardíaco o en el ápex del corazón, donde están ubicados principalmente hacia el lado derecho. Se encontrará el foco tricuspidio, mientras que hacia el lado izquierdo se encontrará el foco mitral. El foco tricuspidio puede variar dependiendo de la literatura o dependiendo de la experiencia médica. Puede estar principalmente justo a nivel del cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Puede ubicarse en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. O también puede ser detectado a nivel de la apéndice sifoides. Recuerden siempre, el foco tricuspidio corresponde al corazón derecho y el foco mitral corresponde al corazón izquierdo. Y por último, el foco mitral lo encontraremos a nivel del quinto espacio intercostal, línea clavicular media. Si ustedes van con un estetoscopio y auscultan a una persona en cualquiera de estas áreas, escucharán ambos ruidos, tanto el ruido auriculoventricular como el ruido aórtico pulmonar. Pero ¿cómo sabremos entonces cuál de estos es el que estamos escuchando? Pues es muy fácil. Ya sea en cualquiera de los focos, escucharemos el ruido 1 y el ruido 2. Pero únicamente el ruido 1 estará sincronizado con el pulso. Es decir, que si nosotros auscultamos en cualquiera de los puntos y al mismo tiempo palpamos el pulso, el que esté justo al mismo tiempo, ese será el ruido sistólico auriculoventricular. Obviamente, se escucharán mucho más fuertes en sus respectivos puntos. Por ejemplo, el ruido 1, si es auriculoventricular, se escuchará mucho mejor a nivel de la base que a nivel del vértice que a nivel de la base. Y así el segundo ruido cardíaco. A todo esto, el corazón necesitará energía para poder contraerse. Entonces, ¿de dónde obtiene esta energía? Son necesariamente tres fuentes. La primera, mediante la beta-oxidación de los ácidos grasos, que es la principal, es de donde mayormente el corazón obtiene energía.
La segunda es el lactato o ácido láctico. Y por último también hace uso de la glucosa. Adicionalmente, además de los nutrientes, también requiere de oxígeno. Algo interesante es que el grado o la cantidad de oxígeno que el corazón necesita para contraerse siempre es proporcional, primero, a la tensión que tiene el músculo cardíaco y segundo, el tiempo que este músculo permanece contraído. A esto se lo conoce como índice de tensión-tiempo. Y esto es sumamente importante, ya que se dice que a mayor tensión, mayor será el consumo de oxígeno, mientras que a menor tensión, menor será el consumo del mismo. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando que, por ejemplo, en un paciente, una persona que se encuentra en estado de reposo, el corazón no necesitará de tanta fuerza, por lo tanto no requerirá de tanta tensión para poder contraerse y enviar sangre, asumiendo que el consumo de oxígeno será poco. Sin embargo, si el paciente realiza actividad física, la tensión aumentará porque el gasto o la demanda de sangre que se requiera será mayor y por lo tanto será un mayor consumo de oxígeno. A pesar de todo esto, existen situaciones en las cuales se gasta mayor cantidad de energía, como por ejemplo cuando una tensión es normal, pero el ventrículo está dilatado. Tensión normal, ventrículo dilatado. ¿Cómo entendemos esto? Entendemos que la tensión siempre será igual a la presión que exista dentro de la cavidad ventricular multiplicado por el diámetro de la misma cavidad. Si el diámetro del ventrículo está aumentado, diremos que entonces que la tensión estará aumentada. Si el diámetro aumenta, aumentará la tensión, porque las fibras estarán un poco más estiradas y por lo tanto la tensión obviamente estará más elevada. Y si el diámetro y la tensión están elevadas, decimos que a mayor tensión, mayor consumo de oxígeno. Para esto existe una fórmula, pero bueno, básicamente esto es lo que explica. Ahora, esto es un poco paradójico. Por ejemplo, en los casos de insuficiencia cardíaca, en donde el ventrículo está dilatado y prácticamente ya está por no trabajar, existe un mayor consumo de oxígeno, pero es por esta razón. A pesar de que el corazón ya está desfalleciendo, sigue consumiendo altas cantidades de energía e igualmente de oxígeno. Y bueno, esta no es una clase de EKG, pero más o menos relacionemos el ciclo cardíaco y todo lo que hemos visto con las ondas del EKG. Normalmente decimos que tenemos un periodo de sístole y un periodo de diástole. Si nosotros registramos todas esas actividades que se generan, principalmente eléctricas, del corazón, lo podremos graficar en el denominado electrocardiograma. El electrocardiograma consta fisiológicamente de tres grandes ondas. La primera onda denominada onda P, pequeñita. La segunda onda, que es mucho más grande, denominada complejo QRS. Y por último, una onda, se podría decir mediana, que es la onda T. En donde todo esto sería un ciclo cardíaco. Veámoslo de la siguiente manera. La onda P significa despolarización auricular. La onda o complejo QRS correspondería a la diástole auricular, es decir, a la repolarización auricular. Sin embargo, justo cuando la aurícula se está relajando, el ventrículo se contrae. Y como la fuerza del ventrículo o la actividad eléctrica del ventrículo es mayor, se genera justo encima otra onda que es la QRS. Y por lo tanto se dice que este complejo corresponde a la sístole ventricular o a la despolarización ventricular. Sístole. Y por último, como ya pasó la sístole auricular y la repolarización auricular, pero recién sucedió la sístole ventricular, la última onda que nos queda indicará pues la diástole ventricular o la repolarización del mismo. Y de esta manera más o menos nos estaremos refiriendo o relacionándolos con el electrocardiograma. Pero una clase será exclusivamente de electrocardiograma, no se preocupe.
Chicos, ¿entendieron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Les pareció más fácil? Sí. ¿Vieron esa parte donde dice, me gustó mucho esto porque dice, ¿de dónde obtiene energía? Para que nosotros podamos realizar todas las acciones fisiológicas necesitamos energía. Y me gustó esa parte que dice que obtiene energía de quién obtiene más energía. Esa es la pregunta. Ácidos grasos. De los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes den metabolismo de los lípidos y metabolismo de los hidratos de carbono, se van a dar cuenta que los ácidos grasos generan casi el doble de ATP que les va a proveer los hidratos de carbono. Y por eso también las grasas son muy importantes en nuestra dieta. Una cosa importante que ustedes tienen que conocer es que a nivel vascular, a nivel endotelial, hablando nuevamente de las grasas, hay receptores. Y estos receptores son muy importantes con esta relación energética. Si bien los lípidos son muy buenos en cuanto a fuentes de energía, hablar, ¿verdad? Ellos pueden ser también, ¿cómo se dice? Generar condiciones patológicas. Por eso es que no es lípidos de cualquier clase lo que yo le voy a indicar a mi paciente, sino que lípidos buenos. ¿Saben ustedes a qué nos referimos con lípidos buenos o grasas buenas? ¿A qué, profe? Las chicas solamente cuando hacen dieta y se van y dicen, ah, ya mira un poco qué dice atrás, a ver quién hace dieta o quién es muy así detallista y ve toda su información nutricional, la información nutricional de los alimentos. ¿Cuál? Poliinsaturados. Insaturados. Porque nosotros decimos grasas trans, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Que para que yo vuelva una grasa, ¿verdad? O un ácido graso trans, tengo que saturar ese ácido graso. ¿Entienden? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer para saturar? Y voy a agregar hidrógeno, voy a agregar otros componentes. ¿Para qué? Para que eso sea una cadena rígida. Y a nivel membrana, eso no nos ayuda. ¿Entienden? Nuestro cuerpo está constituido de membranas. Tienen muchas membranas. Y el endotelio también. Entonces, ¿qué va a pasar si ustedes le dicen, ¿sabes qué? Es muy espectacular para la fisiología cardíaca que usted coma grasa. Mi paciente se va a comer papas fritas todos los días. Grasa, me dijo el doctor que coma. No. Tengo que indicar ácidos grasos de buena calidad. Y ahí yo voy a favorecer a la buena funcionalidad, a la fisiología correcta de ese corazón. ¿Cómo? Dándole ácidos grasos poliinsaturados. ¿Qué significa poliinsaturados? ¿Qué tiene que tener en su cadena? ¿Enlaces simples o enlaces dobles? Enlaces dobles. Por eso me pareció muy importante que ustedes conozcan esa parte química. Si bien van a dar con la profe Ana, que es una capa, y con el profe Sebastián también. Todo lo que es metabolismo de los lípidos, los enlaces dobles, lo que le ayuda o en lo que nos ayuda es en la forma. Es como que se tienen curvas. Cuanto más enlaces dobles tiene ese ácido graso o esa cadena, más enrolladito va a estar y va a generar flexibilidad a la membrana.
Sin embargo, si ustedes tienen todo cadena saturada, y ácidos grasos saturados, no consumen ácidos grasos poliinsaturados, esa membrana va a estar rígida. ¿Y qué va a pasar con la sístole y la diástole? Y enseguida vamos a hablar sobre los cambios conformacionales que van a tener que tener y sufrir esas estructuras a nivel vascular y a nivel cardiovascular. Se van a volver rígidos y no van a poder cumplir una función fisiológica. Y mi paciente va a entrar en el campo patológico, porque aparte de estar rígido, puede formar unas plaquitas, que son las famosas placas ateromatosas. Y eso puede obstruir el flujo sanguíneo. Y va a estar, nuevamente, carente mi corazón de algo que dijo ahí en ese video. Si yo no tengo flujo sanguíneo, ¿qué les parece que no va a tener mi corazón? Sangre. ¿Y qué tiene la sangre? Oxígeno. Oxígeno. ¿Y qué va a pasar si a un músculo no le das oxígeno? Se infarta. Va a infartar. ¿Se dan cuenta? Todito va de la mano. O sea, yo necesito que ustedes sepan de dónde voy a sacar energía para que se forme todo lo que es el ciclo cardíaco y se lleve a cabo ese ciclo cardíaco. Y había sido la principal fuente de energía y son los ácidos grasos, pero ácidos grasos buenos. ¿Le conocen algunos ácidos grasos buenos? Muy bien. ¿Dónde encuentro eso? Mm, Muy bien. ¿Qué pescado? Muy bien. Y esto entre paréntesis nomás. Y mi paciente es pobre. No tiene para comprar salmón. ¿Qué le van a dar? Hay alimentos, profe, que tienen omega 3, pero en menor cantidad, solamente que en el pescado se encuentran en mayor cantidad. ¿Cuáles pueden ser, Sol? Y eso yo no sé más. No están obligados a saber. Pero ahora sí ya van a estar obligados a saber. Porque les voy a decir. Yo pensaba lo mismo, Santi. Lo mismísimo. Cuando yo era estudiante, tenía en mi mente. El paciente tiene que hacer lo que yo le estoy diciendo porque para su salud, y si no tiene salud no va a trabajar y 20.000 excusas que para mí eran válidas. Les puedo asegurar, así mismo como ustedes están pensando, yo estaba pensando. Después me fui a trabajar en un lugar donde me tocó atenderle a pacientes de muy escasos recursos. Pero en serio, eran muy escasos recursos. Y comprendí que sí, ahí la medicina es un arte. Porque ustedes tienen que ser artistas y buscar de cualquier lado cosas que le va a beneficiar a su paciente. Ustedes me dijeron pescado de mar. Y cierto, tienen muchísima razón. Muchísima razón. Y me dijeron salmón. Y el salmón, nunca compré salmón, no sé ni cuánto estará el kilo del salmón, ni cómo se vende, pero seguramente es bastante caro. No es luego uno común. Pero hay gente que puede tener poder adquisitivo y comprar salmón y consumir salmón. Genial va a ser. ¿Puedo darle mandí? Sí puedo darle mandí. Solamente que es un pescado de río y tiene, como dijo Sol,
tiene menor proporción de omega. Puedo decirle, comprar mandi y ya sé, ¿verdad? Es mucho más barato. Ahora, ¿la sardina es pescado de río o de mar? ¿Y el atún? ¿Y cuánto cuesta? 8.000, 10.000. Ah, hmm. No, claro. Ah, me voy a poner a investigar eso. Pero cierto es, no es igual que uno fresco. Jamás en la vida va a ser igual. Vamos a irnos del campo del pescado así fuera. Puedo darle aguacate. ¿Quién no va a conseguir aguacate? Acá en Paraguay. Muchísimos aguacate ahí. Bueno, al menos a mi barrio hay muchísimo. No sé, capaz en otros lugares escasea un poco. Le puedo dar semillas. Antes, ¿qué hacían la gente con las semillas? ¿Qué hacían con la semilla? Semilla de cártamo, puede ser. Cártamo, sí. La fruta esta. De tártago, semilla de chía, semilla de sésamo, semilla de lino. Yo no recuerdo, al menos que mis abuelas consuman eso en su alimento. ¿Cuánto cuesta? Mucho más barato. Pero el detalle es que ustedes tienen que indicar cómo comer. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque si ustedes le indican a su paciente, ¿sabes qué, señora? Anda y herví tu semilla de lino. Yo te voy a decir a la señora, yo tomo, doctora, semilla de lino todas las mañanas con mi mate. O yo hago un té de semilla de lino y así como luego la semilla. Genial, señora, genial. Pero no le va a servir como ácidos grasos esenciales o ácidos grasos poliinsaturados que les dé omega. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es aumentar o favorecer la formación de bolo fecal. Forma parte de las fibras. Ahora, si ustedes le dicen a sus pacientes, ¿sabes qué? Compra la semilla de sésamo o la semilla de lino y tritura, ahí va a aprovechar esos ácidos grasos. ¿Por qué? Nuevamente es la pregunta. Porque todas las semillas tienen una capsulita. Ustedes van a ver cómo vienen las semillas. No sé si alguna vez hidrataron semilla de lino. Tiene mucha fibra y tiene como un papel film por ahí por la semilla. Y ese papel film es el que protege otra vez esos ácidos grasos. Y ustedes, a no ser que mastiquen y trituren en su boca, que también es una opción, van a aprovechar. Pero generalmente la gente que hace con la semilla de lino, hacen reposar durante la noche, le ponen 2 o 3 uvas pasas o en ciruela seca y tras tron de una. ¿Por qué? Porque es un excelente laxante. Excelente laxante es. Pero no saben la cantidad de omega que tienen también eso. Entonces, tenemos opciones que son baratas. ¿Cierto lo que está diciendo Santi? Puede ser. Me voy a adentrar un poquitito más en el tema del atún para leer un poco más sobre su forma de elaboración y todo. Tiene razón.
pero hay otros alimentos de origen vegetal que nos pueden proveer. Y eso ustedes van a ir aprendiendo con el tiempo. En nuez, almendra, ¿cómo se dice? Este aguacate, perdón, todas las semillas, frutos secos, que hoy en día es mucho más accesible, mucho más accesible. Entonces ustedes le pueden dar como opción a esos pacientes. Le pueden dar. Y la verdad que gracias a Dios tuve un efecto positivo en estos pacientes con dislipidemias, que era lo que yo estaba tratando en ese momento. ¿Por qué estaba tratando esa dislipidemia? Porque tiene riesgo cardiovascular. ¿Por qué nuevamente tiene riesgo cardiovascular? Porque no va a tener ¿cómo se dice? La distensibilidad de los vasos van a estar afectados. Y si yo no tengo ese proceso de poder ser, o de elasticidad a nivel endotelial, va a tener repercusión a nivel cardiovascular. Ese ciclo que yo quiero que se genere no se va a poder generar correctamente. Y ahí nuevamente el campo fisiológico se trunca. Por eso es, ustedes como médicos, ¿qué es lo que van a buscar en sus pacientes? La fisiología, lo normal. Revertir ese estado anormal a lo normal. Pero por eso estudiamos primero lo normal. Les pongo nomás como ejemplo este caso, porque es algo que en serio, chicos, Dios mío, todos mis pacientes, prácticamente, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría de mis pacientes tienen dislipidemia. ¿Saben lo que es la dislipidemia, verdad? Triglicéridos alto, profe, y colesterol. Muy bien, triglicéridos, colesterol elevado, ¿verdad? Y a veces es con la dieta, si bien es algo bastante complejo hacer una dieta, yo les puedo decir que sí es difícil porque no da gusto hacer dieta, pero es algo que es necesario en estos pacientes. Y tenemos que tener opciones. Y miren las opciones que tenemos. Les puedo dar PUFA, que es un medicamento que nosotros le damos y tiene aceite de krill y es re mega bueno, pero ¿cuánto cuesta? Y cuesta 150, 160 y así, ¿verdad? 120, más de 100 cuesta. Y muchos no pueden acceder. Entonces ustedes tienen que ver otras opciones. Pueden darle 20.000 complejos que pueden encontrar en el mercado. Le pueden dar a esos pacientes. Sí, les van a dar. Hay uno que es de Galenos, ¿verdad? El laboratorio. Y tiene omega 6, omega 3 y omega 3, 6 y 9. Buenísimo eso. Pero el precio es el problema. Aprendí eso en esa unidad de salud donde yo me fui. Donde yo trabajaba con pacientes bastante de muy escasos recursos, pero en serio eran muy escasos recursos. Entonces, ¿cómo se manejaban estos prójimos? Con lo que le daba la unidad de salud familiar. Con eso nomás. Y el médico tenía que hacer malabares con lo que tenía en su puesto. Y se aprende, ahí se aprende, porque ustedes van a investigar más y demás luego para poder ayudarle. Por eso con las personas que tienen menos dinero es donde nosotros aprendemos más. Porque con el que tiene plata y bueno, y mira, me gusta, esta nueva marca de Omega, entonces comprar sí voy a comprar otro. Sí, no, yo quiero uno importado, se va y compra uno de 300.000. Y no hay problema, él puede pagar, pero los demás no. Y ahí es donde nosotros aprendemos y ahí es donde hacemos arte. ¿Entienden? Bueno, comprendieron la parte grande de lo que es el ciclo cardíaco. Sí, profe. Vale. ¿Y ustedes qué desayunaron hoy? Café. Café. ¿Café? Café. ¿Solo café? Con mixto, profe. Con mixto. Muy bien. Mixto Bebida. de pan blanco.
Sí, obvio, profe. Más rico. Mm. Y el mixto tiene que Integral, ser. profe. No, integral no tiene que ser. Porque ocurre una quelación. Si le pusieron queso y el calcio porque tenían que absorber, no absorbieron. Ah, espérenme que 5 segundos. Por eso el mixto tiene que ser de pan blanco. Y que los nutricionistas después me reten, pero esa es la verdad. ¿Y vos, Santi, qué desayunaste? Almendra, qué genial. Ustedes tienen que alimentarse bien. Bueno, y este es el último, creo que es el... Este es el último gráfico que vamos a ver, que habla sobre justamente el volumen presión durante el ciclo cardíaco, que es lo que estábamos viendo nosotros hace rato, que tiene justamente la relación entre el proceso de relajación, el proceso de contracción isovolumétrica y el proceso de eyección. Acá está. Relajación isovolumétrica. En realidad, primero el proceso de llenado, periodo de llenado, contracción isovolumétrica, periodo de eyección y periodo de relajación isovolumétrica. Nuevamente, habla nomás de todo, pero en forma teórica. Y acá. Espérenme que si no me voy a tomar agua. Dios mío. El periodo de llenado, que es el primer periodo, que es todo... ¿Dónde está mi impulsor? Toda esta parte. Y bueno, yo creo que acá... Acá se ve mejor. Después nomás hace un zoom de todo esto en la siguiente imagen. El periodo de llenado generalmente comienza, ¿verdad? Con un volumen ventricular de 50 ml aproximadamente. Por eso es que muestra acá cómo es que se va a ir aumentando esto. Y acá inicia, ¿verdad? 50 ml. Y va en aumento. Entonces, el periodo de llenado inicia generalmente con esos 50 ml y una presión diastólica que va de 2 a 3 milímetros de mercurio. Y la cantidad de sangre que va quedando después de cada latido es lo que nosotros vamos a ir viendo ahí. Después se va aumentando y entra ya en la fase 2, que es la fase de periodo de contracción isovolumétrica durante toda la contracción de todo lo que está dentro del ventrículo y se va a ir modificando. ¿Para qué? Para que ocurra todo ese proceso de cierre de las válvulas y se cambie la conformación y se pueda eliminar eso. ¿Qué es lo que muestra acá? Así, en términos simples, la eliminación de la sangre del ventrículo. Primero, cómo es que va aumentando en cantidad y en milímetros, en ml, y en milímetros de mercurio en cuanto a la presión se esté relacionando. Por eso es que la presión generalmente en el periodo de llenado es baja, pero esa presión va a ir aumentando. Por eso es lo que muestra acá. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Ven cómo está en cero prácticamente, ¿verdad? Pero gracias a Dios no empieza de cero, empieza desde 50, que es el periodo de llenado. Se llena el ventrículo, después va aumentando la presión. ¿Qué cosa? Presión en milímetros de mercurio. Y también en volumen. Aumenta el llenado, ¿verdad? Y genera un proceso de contracción. Se llena y se contrae. ¿Cómo es que se va a llenar? ¿De dónde va a sacar la sangre el ventrículo? De la aurícula. Por eso es que la bomba de cebado es importante, ¿verdad?
Llegó toda la sangre de la aurícula, pasa al ventrículo y se contrae ese ventrículo y pasa ya sea por la válvula aórtica, ¿verdad? Y esto se cierra. Al cerrarse ocurre todo ese proceso de eyección. ¿Qué es eyección? Eliminación. ¿Y cuánto es que tiene la presión? Y aproximadamente 120, acá está, 120 milímetros de mercurio. Y eso es lo que ustedes van a ir analizando. ¿En dónde? ¿Dónde van a medir 120 ustedes? ¿Dónde se mide? Muy bien. Entonces, en el proceso de eyección, de contracción, sístole, 120 milímetros de mercurio. Y luego va eliminándose y existe una relajación isovolumétrica que va a ir descendiendo, ¿sí? Y en el inicio de esa relajación, que es más o menos a 80, es que nosotros vemos la diástole. ¿Y eso se relaciona con qué cosa? De mi paciente. ¿Qué cosa? Ese 120-80, ¿qué es? De mi paciente. Presión arterial. Su presión arterial. ¿Y se relaciona con qué cosa? Con el ciclo cardíaco. O sea, con el bombeo en sí, con la contracción y con la relajación ventricular. Por eso es cuando se contrae 120. Produce una eyección y posterior relajación y baja y empieza a 180 eso. O sea, a 80, perdón. O sea, se subió y se eyectó el periodo de contracción y demás. 120 aproximadamente. ¿Cuándo inició la relajación? 80. Por eso es que generalmente nosotros escuchamos tanto los ruidos como también podemos medir la presión arterial en nuestros pacientes y vemos esa alteración o en realidad esa condición fisiológica. Vamos a hablar después nuevamente de lo que es ¿cómo se dice? La presión arterial. Pero básicamente este análisis gráfico de la presión volumen se refiere a eso. El periodo de llenado, que tiene mucho en cuenta todo lo que es el periodo de cebado en sí o la bomba de cebado, y el periodo de contracción, donde se van a ir abriendo y cerrando respectivamente las válvulas aórticas, y el periodo de eyección y el periodo de relajación. ¿Entendieron esta parte? Bueno, más de esto que siempre pregunto en el examen. Y acá muestra otra vez cómo es que va generando nomás. Y con más detalles, ¿verdad? ¿Dónde va iniciando el periodo de llenado? A 50 ml, ¿verdad? Esto va aumentando y la válvula mitral se va cerrando. ¿Cuál es la válvula mitral? ¿De qué lado es? Izquierdo. Entonces, ¿cómo se va llenando? Viene sangre de la aurícula izquierda. Se llena, periodo de llenado. Luego se cierra la válvula mitral y aumenta el volumen, se contrae, la contracción ventricular, las válvulas aórticas se tienen que abrir. ¿Para qué? Para que se pueda eliminar esa sangre y de esa forma, bueno, periodo de eyección, ¿verdad? 120, ¿vieron? 120 aproximadamente. 120 del periodo de eyección tiene que aumentar esa presión. ¿Para qué? Para que pueda enviar la sangre a todos los rincones de mi organismo. Después se tiene que cerrar, ¿dónde está mi pulsorcito? Se tiene que cerrar la válvula aórtica y ahí ocurre un proceso de relajación del ventrículo. ¿Sí? Y luego ocurre nuevamente el ciclo todo el tiempo. Imagínense, la presión es demasiado importante para nosotros. Y acá intervienen todo lo que es el proceso de modificación a nivel vascular. Por eso es que cuando una persona está hipotensa o está hipertensa y hay un cambio conformacional a nivel endotelial.
a nivel de venas, a nivel vascular, ¿verdad? Y arterias. Entonces, tengan en cuenta eso, chicos. ¿Comprendieron todo? Bueno, Sí, profe. estamos entonces. Ya nos terminamos todavía la clase. ¿Van a ir? ¿Quieren un receso? Y podemos hacer un receso. Sí, voy a compartir. Y bueno, yo pues la clase pasada me adelanté, había sido, porque ya pensé que tenía que dar ciclo cardíaco y todo. Y ya di ciclo cardíaco la semana pasada. Entonces, voy a pasarles tengo que subirlo las clases desde el primer día. Entonces, les voy a pasar todo. Esta semana me voy a poner al día con todas las clases Gracias, en la profe. plataforma. Gracias. Bueno, y tengan un receso de media hora. O sea, 10:30 vamos a empezar. No es tan largo la clase siguiente. Vayan, coman algo y después vengan.